¿Cuántos de ustedes planean dar un regalo por Navidad? ¿Cuántos de ustedes tienen esposo, esposa o enamorado o enamorada? ¿Cuántos de ustedes quisieran tener un esposo o esposa? Es la mayoría de ustedes, ¿ah? Tengo que cambiar mi oración. ¿Cómo te sentirías si tú les das un regalo muy costoso y que te costó mucho encontrar, estudiarlo y encontrarlo y saber que les guste y te digan, sí, gracias? ¿Cómo te sentirías? Oh, muy bien. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo con el Señor. Él nos ha dado tan grande salvación, nos ha dado nuestra redención, nuestra liberación. ¿Y le ha costado algo? Él lo ha pensado, pagó un precio tremendo. Le agradeceremos. Señor, te agradecemos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias te damos, Señor, porque tú plantas tantas cosas hermosas con mucho tiempo de anticipación. Las recibimos con gozo. Cada don perfecto. Te alabamos, Señor. Te agradecemos por tu misericordia. Gracias, Señor. Te alabo, te exalto, Señor. Te agradecemos porque nos has hecho nuevas criaturas, Señor. Gracias por redimirnos y rescatarnos de la mano del enemigo. Gracias, Señor, por rescatarnos y traernos a la familia de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Que Dios se levante y todos sus enemigos sean esparcidos en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén y amén. Gracias, gloria a Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Tenemos dos áreas que vamos a cubrir hoy. Primero, la redención y la sustitución. Luego vamos a ver la victoria de Jesús sobre Satanás. La redención es la historia de la Biblia. Redimidos. ¿Qué quiere decir esa palabra? Redimido. Significa ser comprado otra vez. Ser comprado otra vez. Pagar un precio por algo que era una vez tuya y por alguna razón la perdiste y ahora la redimes otra vez de regreso a ti. El término rescate es usado en relación al precio pagado para rescatar a alguien que ha sido secuestrado. Y el precio de rescate es establecido. Y pagas el precio de rescate y recobras lo que era tuyo. La raza humana le pertenecía a Dios, pero por la tentación de Adán y Eva, y la tentación de Adán y desobediencia directa de Adán, ambos pecaron. La raza humana fue sacada del jardín y la vida eterna se fue de ellos. La justicia se fue de ellos. Su relación con Dios y de la manera que era terminó. Jesús vino para rescatarnos, pagar el precio, la redención de la raza humana, para recobrar lo que se había perdido. Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, su venida era acerca de la redención.
Entonces la Biblia empieza de esta manera. Pensemos de esta manera. Cada clase es importante. Y esta puede ser la más importante revelación que recibas. Yo siento de esa manera cuando estoy hablando de cada uno de estos temas de la nueva creación. Porque esto es el corazón de la Biblia. La Biblia empieza con la posesión de Dios, la propiedad de Dios. Él creó los cielos y la tierra, hizo al hombre a su imagen. Y en Génesis 3 vemos la caída. Y luego a través de las escrituras del Antiguo Testamento vemos la obra de Dios para reconstruir esa relación con un grupo de personas. Y llamamos la familia de pacto, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Y se convirtió en Israel. Y tiene él un pacto con Israel, en el cual este grupo de personas son sus escogidos. Y de su pueblo, de ese pueblo, iba a venir el Redentor, que iba a redimir no solamente a ellos, sino a al resto del mundo, a los gentiles, para traerlos de regreso a Dios. Y esta nación de este pueblo serían un testigo de este Redentor. Y había gente que iba a saber quién era Dios. Y ellos sabían que Dios era dueño de la tierra y tenía un propósito. Y Dios se reveló en la historia por hechos y milagros y señales sobrenaturales. Y no había ningún otro Dios. Y este grupo de personas iba a tener que dar ese testimonio a aquellos hechos y ser capaces de proclamar. Habían sido registrados en lo que llamamos el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, escrito. Entonces había un registro de la propiedad de Dios, de la tentación de Satanás, la caída, y luego Dios estableciendo este pacto con un grupo de personas que iban a ser sus testigos. Y de ellos, de medio de ellos, iba a venir un Redentor. Isaías también profetizó que una virgen iba a concebir un hijo. Desde Génesis 3:15 leemos que este hijo iba a pisar la cabeza de Satanás, iba a destruir su poder, aunque su talón o su calcañar iba a ser herido. Entonces el Nuevo Testamento abre y empieza, leamos Lucas 1, empezando del verso 68. ¡Qué magnífico libro! Piensa en ello. 66 libros, 40 autores, 1500 años para escribir un solo libro. Y es una sola historia. La historia de la redención. La historia de Dios recobrando lo que había hecho. Y todo perfecto. Yo me imagino a cada uno creyendo en cualquier otra cosa que no sea Jesucristo y en un Dios de pacto. Y yo sé que hay gente que lo hace, pero cuando tú ves y entiendes lo que Dios ha revelado a través de las eras, todo el resto es asunto de monos, ridículo. Si te pones a pensar en el Corán, dice 300 veces que hay que matar a los cristianos y a los judíos, y ni una sola vez se menciona la palabra amor en todo el libro. Y 1.000 millones de personas creen en ese asunto. Y ahora tú piensas, el hinduismo, el shintoísmo, el budismo, de cualquier manera. Tenemos que entender, esos no son simplemente religiones falsas, son espíritus demoníacos que han engañado millones de personas. Algunos dicen tenemos que respetar las religiones de otras personas. ¿Vamos a respetar demonios? Tenemos que sacar su máscara y exponer a esa estatua gorda de Buda. ¿Estás mofándote de alguien? No estoy mofándome de una persona. Te digo, ese es un espíritu demoníaco. La gente hindú tienen 300 millones de dioses
lo que quieras hacer. Una hoja puedes hacer un Dios. Una araña, un pedazo de astilla con un carbón ahí, una roca con un punto ahí, lo que ellos quieran, lo quieren pensar y hacer. Se hace un pequeño templo y se le pone un poco de comida cada día. Si has ido a uno de esos países, vas a ver la pobreza y la oscuridad, la ceguera que hay ahí. Y aquellos demonios han hecho a las personas. Tenemos que entender lo que sucede en los ataques terroristas. Y la gente dice, no era Islam. Lean el libro, era Islam. Ellos estaban ahí, que empezaron a leer las páginas que decían, maten a los judíos y a los cristianos. ¡Aleluya! Yo quiero que ustedes entiendan cuán grande salvación tenemos. Lucas capítulo 1, verso 68. Esta era la profecía que vino de Zacarías cuando Juan el Bautista nació. Y María vino a la casa de Zacarías y de Elizabeth. Y ella habló. Y luego esta palabra vino. Cuando Juan nació, en el verso 68, Zacarías dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos. Entonces, eso es de lo que se trata la redención. Ha sido hablado por los profetas desde que el mundo comenzó. Entonces Zacarías revela, es que esta historia no empezó ayer, sino desde el principio Dios, el plan de Dios, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. ¿Está bien? Esta redención vino para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Este pacto que hizo con Abraham, verso 73, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días, todos nuestros días. Y de eso es lo que se trata. Leamos verso por verso. Bendito es el Señor Dios de Israel. Entonces va al pacto de Abraham, Isaac y Jacob, que fue cambiado su nombre a Israel. Dice, esta familia, el Dios de Israel, Dios obra por las familias. Si tú puedes tener 3 generaciones de una familia que pueda creer algo, tú puedes establecer algo poderoso en la tierra. Abraham, Isaac y Jacob. Que ha visitado y redimido a su pueblo. Zacarías dice, tiene la revelación, porque María vino y su mujer Elizabeth le profetizó a ella. Y esta revelación que ella tiene al Redentor, ahora ya es conocida a María, a Elizabeth y a Zacarías. A los 3 saben ya. Y Elizabeth está llevando un bebé. Y la boca de Zacarías es abierta y dice, su nombre va a ser Juan. Y empieza a profetizar concerniente a la conexión entre María, Elizabeth y Juan. Elizabeth y Juan, su familia. Y María viniendo a visitarlos. Y nos levantó salvación, un poderoso Salvador. En otras versiones dice cuerno de salvación. Puede ser un animal, puede ser un toro o una cabra. Cuando ese cuerno empieza a salir, mientras más crece, ese animal se fortalece más.
y se convierte en algo más peligroso. Y era más capaz de pararse enfrente de sus enemigos. Nosotros podemos usar el término más fuerte que un buey. Y no muchas personas se piensan como un buey, pero es un paralelo. Y muchas veces vamos a escuchar este paralelo. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado, se levantó un cuerno? Yo no era el único. Yo no sabía. Ha ungido nuestro cuerno. Yo pensé que tenía que tocarse y soplarse el cuerno. Pero es un símbolo, es un paralelo. Mientras el cuerno crece, Dios ha levantado nuestro cuerno. Aquello que es nuestra fortaleza, aquello que es nuestro poder. Y en este caso es el Salvador. Y es en la casa de David, su siervo. Claramente nos dice, ¿de quién es descendiente? De Abraham, Isaac y Jacob. Va a venir del linaje de David. Y la ciudad de David era la ciudad de... La ciudad de David es la ciudad de... Grítalo. Belén. 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 En hebreo es la casa de pan. Belén. Nosotros la llamamos Belén. Y esa era la ciudad de David. ¿No te acuerdas? Cuando el César Augusto puso el decreto que todos tengan empadronados en la casa de David, su siervo, que se llama Belén. Se levantó un cuerno para nuestra salvación en la casa de su siervo David. Tú puedes atar, está hablando acerca de Jesús. Y mientras habló por la boca de sus santos profetas desde el principio, salvación de nuestros enemigos, entonces no es la voluntad de Dios para que vengan tus enemigos y te opriman, y te atormenten, y te roben, y te ataquen, de ninguna manera. Tu redención significa que tú tienes que ser salvo de tus enemigos. Muchas personas que no conocen la Biblia dicen, es la manera que es en el mundo, y algunas cosas que son de esa manera. La redención que Dios hizo para nosotros es que nosotros seamos salvos de nuestros enemigos. ¿Quién es nuestro enemigo número uno? Satanás. Tenemos que ser salvos de las obras del diablo. Somos salvos de él y somos salvos de sus obras. De las obras del diablo, del pecado, de la iniquidad. Entonces la redención incluye la salvación del pecado. El pecado es la obra del diablo. Somos redimidos de nuestros enemigos. ¿Qué acerca de la enfermedad? Gracias por ese débil amén. ¿Qué acerca del tormento? Está mejor. Aleluya. Despierten a los muertos. Salvos del miedo. El miedo es un enemigo. Y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Es cada demonio, cada espíritu inmundo. Somos salvos de ellos. Tu redención era y fue comprada y provista. No es algo que va a suceder. Es algo que ya para nosotros ya ha sucedido ahora. Esto es realidad, es un hecho. Zacarías está profetizando antes del nacimiento de Jesús, porque él sabe ahora, por la revelación que vino acerca de Elizabeth y por sus propias palabras y también por las palabras de María, y sabe que ella está llevando al Redentor. Y los profetas decían que el Redentor venía. Miqueas decía que iba a nacer en Belén. Isaías dice que iba a nacer de una virgen. Y aquí en Génesis, Moisés registró la palabra que Dios le dijo a Satanás: te va a aplastar la cabeza y la cabeza del diablo, y va a destruir su poder. Entonces Zacarías dice, esta revelación de la salvación, de la redención,
ha sido profetizada y hablada por los profetas desde el principio. Verso 72, para hacer misericordia con nuestros padres. ¿Y cuál era esa misericordia? La misericordia prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Es que los pecados que habían sido cometidos, que traían muerte y separación de Dios, esos pecados iban a ser perdonados. Y Jesús vino a cumplir esa misericordia dentro de nuestras vidas. Él vino, le agradezcamos al Señor, aleluya. Esa es tu redención. Es algo por el resto de nuestras vidas. Vivimos y aprendemos distintos aspectos de esto. Vemos a distintos predicadores predicar distintos aspectos de ello. Y aquí Zacarías empieza a desenvolver toda la redención y acordarse de su santo pacto. Entonces hizo un pacto con Abraham. Mantén tu dedo ahí y vayamos a Génesis 12. Veamos el principio de este pacto. En Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y yo te voy a hacer prosperar y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y la última parte del verso 3 es la clave de lo que estamos hablando aquí en Lucas. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué le dijo? ¿Qué le acaba de decir a Abraham? El Redentor está viniendo de ti. El Redentor viene de tu descendencia y va a venir de tus lomos. Uno de tus hijos, de los hijos de los hijos de tus hijos, va a ser el Redentor. La única manera que las familias de la tierra sean bendecidas era que venga el Redentor y quite los pecados. Ahora, el Satanás sabe de qué familia va a venir. Es la familia de este hombre. Y Dios trata con las familias. Trata con los individuos y con sus familias. Y dice, yo te he escogido a ti porque sé que tú vas a mandar a tus hijos que me sigan. Luego veamos el capítulo 17. Cuando Abraham, es Génesis 17. Estamos tratando con el libro de los comienzos, que muestra cómo Dios iba a tratar con sus hijos, con su pueblo. Era Abraham de edad de 99 años y cuando le apareció Jehová le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y dijo, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes o muchas naciones. Y aquí otra vez está la revelación que fue hablada en Génesis 12:3, que el Mesías va a venir de tu descendencia. No va a ser más, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios.
y él de tu descendencia después de ti. En otras palabras, yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. Ustedes van a ser mi pueblo. Ya no somos más extraviados y estamos ahí fuera en los espinos, fuera de las puertas. Dios dice, yo voy a hacer un pacto y yo los voy a traer de regreso a mi familia. Va a haber una relación entre ustedes y yo. Y estableceré y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces Dios hace un pacto y una promesa, revelando que iba a venir en esa relación. Y cuando Jesús estaba colgando en la cruz y exclamó, consumado es. ¿Qué era consumado? El pacto abrámico. El pacto abrámico. Eso ha sido consumado. ¿La vida de Jesús se acabó en la cruz? No. Cuando pensamos, ¿qué estaba terminando? El pacto terminó. Un pacto terminó, pero uno nuevo empezó. Al final de uno, él había completado, había cumplido, había honrado lo que Dios dijo. Yo voy a hacerlo. Cuando entiendes la magnitud de toda esta historia de Abraham siendo llamado por Dios para ofrecer a su hijo Isaac en el monte Moría. Génesis 22, Dios le habló. Cuando Abraham fue ahí arriba, el libro de Hebreos nos dice que él creía, si él ofrecía a su hijo Isaac y lo mataba y lo quemaba como holocausto, él creía que Dios lo iba a levantar de los muertos. ¿Por qué? Porque le dio la promesa. ¿Cuál era la promesa? Sí, tú vas a ser el padre de muchas naciones y va a venir de ti. No va a venir de las empleadas ni los ismaeles, va a venir del Isaac. Isaac tenía que vivir y tenía que engendrar un hijo y tenía que venir acerca de Isaac. Iba a venir de su vida. Entonces él creyó. Y él decía en Hebreos 11, dice que él creía que lo iba a resucitar de las cenizas. Cuando Abraham dio lo mejor que tenía, Dios pidió. Él no dijo, trae a tu asno aquí, o trae todas tus ovejas aquí. Él le dijo, trae a tu hijo. Entonces Abraham lo ofreció. Y él fue todo el camino del pacto y dio lo que era más precioso para él, su único hijo, de él y de Sara, y lo puso en el altar. Y cuando levantó su mano para matarlo, el ángel lo llamó y le dijo, yo sé que tú temes a Dios. En otras palabras, era un verdadero guardador de pacto. Cuando los descendientes de Abraham tenían que tener un redentor y empezaron a clamar, Señor, redímenos. Dios se acordó de su pacto que había hecho con Abraham y se acordó que Abraham había dado su único hijo. Entonces, en respuesta a eso, Dios el Padre dio su único hijo, su hijo unigénito. ¿Cuántos están siguiendo esto? ¿Esto es más grande de lo que pensaste? Mientras más yo me entero y medito, digo, Señor, hay más de esto. Hay más allá de lo que yo pude llegar en mi imaginación. Y tú tenías este propósito desde el principio. Y ahí es la razón porque todos los libros y las genealogías son importantes. Yo no los entiendo todo, pero hay un propósito y un plan, que estas personas serán importantes.
Verso 72. En Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Es ahí donde nos saltamos hasta Génesis, porque estaba hablando acerca del pacto que se había hecho con Abraham. Yo quería que lo vean. Y tú puedes leer todos los capítulos ahí. Génesis 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 18, 19, 20, 21 y 22. Hasta el capítulo 24, cuando muere Abraham de edad anciana y Dios lo bendijo en todas las maneras. Veamos en verso 72 de Lucas 1. Esta salvación para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse, ¿qué cosa? De su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había... Ahora, aquí está la ampliación de lo que ya hemos leído, que te voy a bendecir y voy a bendecir a los que te bendicen, voy a maldecir a aquellos que te maldicen, para que seamos librados de las manos de nuestros enemigos. Cuando Jesucristo nos redimió del poder de las tinieblas. Yo ya no estoy más bajo ese reino, nunca más. El diablo ya no tiene más derecho para reinar o afectar mi vida en ningún área, que el país de Albania tiene autoridad para regir mi vida hoy día. Porque ya no estoy en el país de Albania ahora. Estuve allá y sé cómo es él estar bajo ese gobierno y bajo la jurisdicción de ese gobierno. Pero salimos de ahí. Tienen que acordarse la última vez que salimos de ahí y fuimos al aeropuerto y cerraron todos los aeropuertos. Y estuvimos ahí todo el día y esperando salir. Y sabíamos que iba a venir un barco por el mar Adriático. Y perdimos ese barco. Y yo tenía ese pensamiento. Cuando tú estás dentro de un reino, estás bajo su jurisdicción. Nuestro reino, los Estados Unidos tenían suficientes aviones, pero habían cerrado todos los aeropuertos, y ese aeropuerto en particular en ese país. Y diré el aeropuerto internacional porque habían otros aeropuertos pequeños. El siguiente día nosotros salimos y las personas que estaban con nosotros fuimos a un puerto cercano y abordamos un barco. Y fuimos al otro lado del mar Adriático hasta Italia para tener nuevas conexiones. Pensé, mientras estábamos en ese país, estábamos sujetos a las condiciones que prevalecían en ese país. La comida, los hoteles, los vuelos. Pero una vez que salimos de ahí, lo que había ese país ya no tenía ningún dominio sobre nuestras vidas. Escúchame, tú has sido redimido del reino de las tinieblas. Y quiero que esto quede claro ahora. En Albania hay muchas cosas hermosas que están pasando en el reino de Dios. Y hay gente de Albania y estudiantes y hay Victory Christian Center que están viviendo en el reino de Dios, en un área que había sido regida por el reino de las tinieblas. Y ahora son libres y están haciendo una obra hermosa, no solo ahí, sino en toda la región del mundo, de esa región del mundo. Continuemos. Verso 74. Que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Entonces tu redención es para liberarte del miedo, y que tú lo sirvas en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Entonces Dios quiere liberarnos fuera de ese dominio, de la voluntad de nuestros enemigos, del miedo, y que vivamos en rectitud con Él, una vida santa el resto de nuestros días. Ese es el propósito de la redención. Zacarías empezó a profetizarlo. Juan del Bautismo, su propio hijo, y dice: y tú, niño,
profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón o redención de sus pecados. Ahí habla de que Jesús nacía por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Vayamos, por favor. Cuando Jesús fue a la cruz, Él era nuestro sustituto. Debíamos haber muerto. Debíamos haber pagado nuestro propio precio, pero en lugar de eso, Él fue ahí en nuestro lugar. Él tomó nuestra iniquidad, nuestro sufrimiento, nuestro tormento. Vayamos al Salmo 103, versos 1 al 5. Versos 1 al 5. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, o de la destrucción. El que rescata del hoyo o de la destrucción tu vida. ¿Cuáles son las destrucciones? Aquí las dice claramente, la iniquidad, las enfermedades y cualquier cosa que quiere destruir tu vida. Y dice, el que te corona, aquí el salmista habla de favores y de misericordias, y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esta es nuestra redención. Entonces, ¿qué quiere decir ser redimido? Quiere decir que Jesucristo pagó por mis pecados, para que mis pecados sean borrados, y ya no hay más memoria de ellos. Tomó mis enfermedades para que yo pueda ser sanado, y abrió las bendiciones del cielo para que Dios pueda hacer llover sobre mi vida. Vean aquí, sus misericordias, y Él iba a saciar mi boca, para que de modo que me rejuvenezca como el águila. Veamos el Salmo 107, verso 2. Díganlo los redimidos de Jehová. Díganlo los redimidos de Jehová. Yo soy redimido, yo soy redimido. Aquí es donde atamos juntos el poder de la confesión. La redención puede ser una realidad, pero no va a ser impactado en tu vida hasta que tú no lo declares, tu redención. Quiero decirlo otra vez, la redención puede ser un hecho en tu vida, pero el impacto de ello no va a ser real hasta que tú empieces a declararlo, a declarar esa redención, que tú has sido redimido. ¿Redimido de qué? Tú empiezas a decir, yo he sido redimido del pecado, he sido redimido de la enfermedad, he sido redimido del temor, he sido redimido del tormento, porque dice que ha puesto mis pies en el camino de la paz, porque Él iba a poner mis pies, y yo he sido redimido del poder de las tinieblas, del diablo. El diablo no tiene más autoridad sobre mi vida. Gracias, Señor, he sido redimido, de modo que me rejuveneces como los águilas. Tú llenas de bien mi boca, de bien mi boca. Oh, buenas cosas están pasando en mi vida. Si alguien me pregunta, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo has sido redimido? Lo digamos, he sido redimido por la sangre de Jesús, de todo el poder del enemigo, del pecado, de la enfermedad, del tormento, del miedo. He sido redimido. ¡Aleluya! 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 Alguien dijo, ¿cómo te va? Soy redimido. ¿Quién eres?
Soy redimido. He sido redimido. Ese es quien soy. No qué soy, sino quién soy. Somos los redimidos. Hay una canción que en Apocalipsis dice que solo los redimidos iban a cantar. Los ángeles no pueden cantarla porque nunca han sido redimidos. Y si ellos se equivocan, eso es para ellos, los ángeles. ¿Entienden eso? ¿Te das cuenta de ello? Una sola falla, y eso es todo. No hay redención para el diablo. ¿Sabías tú eso? No la hay. Un solo error, y eso fue todo. Y esa es la razón por la razón que nuestra redención es preciosa. Somos seres humanos que tenemos la oportunidad de ser perdonados de nuestros pecados. Y aunque a pesar de que tú has pecado, si tú te arrepientes de ello, la redención es parte tuya. Redimido por la sangre del Cordero. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18. ¿Cómo hemos sido redimidos? No hemos sido redimidos sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Vana manera de vivir, esa es la manera, era vana, era vacía, era sin frutos, no era productiva, sino... Verso 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos vencido al diablo a través de la sangre del cordero y díganlo los redimidos del Señor. Conecta el Salmo 107:2 con Apocalipsis 12:11. Lo vencieron al enemigo por la sangre del Cordero y con la palabra de su testimonio. Díganlo los redimidos del Señor. Díganlo. Soy redimido por la sangre del Cordero. Los dos versos están hablando acerca de dos cosas. Los dos versos están hablando de dos cosas. Número uno, la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio, tu confesión, dígalo, declárelo. Esto que entre en tu pensamiento, que no solamente sabemos, cuando lo sabemos tenemos que declararlo. Soy redimido, yo pertenezco a Dios, mi cuerpo es templo de Dios, he sido comprado con precio. Vayamos a Gálatas, capítulo 3, cuando lees las epístolas de Pablo, vas a encontrar la palabra redención en todo lugar. En Efesios, capítulo 1, verso 3 al 7, dice, en Él tenemos redención, a través de su sangre, el perdón de nuestros pecados, de acuerdo a las riquezas de su gracia. Colosenses, leímos, donde habla que hemos sido redimidos por la sangre, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y vamos a Gálatas. Quise citártelo, pero tú tienes que escribirlo. Colosenses, capítulo 1, versos 12, versos claves que estamos hablando, al 14. Todos esos versos son tremendos. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención
por su sangre, lo que es el perdón de nuestros pecados. Entonces la redención nos ha dado perdón por su sangre. Y cuando eres redimido, has sido trasladado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y en Él Dios te ha hecho apto para participar de la herencia de los santos en luz. Hoy puedes decir, yo no soy digno de esto. ¡Sabemos! Pero Dios te ha hecho digno. Nadie de nosotros era digno. Nadie era capaz. Pero Dios nos hizo aptos. Dios nos limpió y nos hizo justos y dijo, ahora yo te he hecho apto para recibir toda la herencia de hijos y de hijas de Dios. Vayamos a Gálatas capítulo 3. Esta es la palabra que lo corona todo. Yo quiero predicar esto por semanas. Empezar por Gálatas 3:13 y llevarte por toda la historia de la redención. Pero el tiempo que tenemos ahora no nos permite. Aquí es donde se dirige. Gálatas 3, versos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Jesucristo tomó toda nuestra maldición y pagó el precio, el juicio que estaba establecido. Si comes de ese árbol vas a morir y en muerte morirás. ¿Y qué quiere decir? Que no solo muerte espiritual, sino también espiritual. Y no solo muerte espiritual, sino también muerte espiritual. Él tomó la maldición y pagó el rescate. Y una manera de pensar era como si hubiéramos sido secuestrados por el pecado y Jesús pagó el rescate con su sangre y nos liberó. Es el Rambo original, aleluya. Y nos trajo de la prisión, de la autoridad de Satanás, legalmente. No estamos hablando algo que tú tienes que ganar o tratar de creer. Yo te estoy diciendo, esto es un hecho legal, así como tú estás aquí, que Jesús legalmente nos ha redimido y ha redimido a cada creyente de la autoridad de Satanás. Cada creyente ha calificado para ser hijo e hija de Dios, para recibir la herencia que viene de un Padre amoroso, y ahora hemos sido redimidos para que la bendición que Dios habló mucho tiempo atrás sobre Abraham y para toda la tierra van a ser bendecidos. ¿Qué quiere decir bendecido? Quiere decir tú en tu ser entero, espíritu, alma, cuerpo, tu familia va a ser equipada para prosperar y para que tengas amor, gozo, paz, con sanidad mental, vas a prosperar en tu cuerpo con salud, vas a prosperar en tus relaciones con armonías, vas a prosperar en tus finanzas para pagar todas tus cuentas y ser de bendición para otras personas. Es tiempo que creas en la redención y lo empieces a declarar, que Jesús, si tú has pagado tu sangre, Dios, si tú estabas dispuesto a dar tu único hijo, entonces yo no hago esto algo trivial. Yo voy a magnificar mi redención. Yo voy a magnificar a mi Redentor. Voy a magnificar la sangre que Él pagó para comprar esta redención. Pongámonos de pie. Empecemos a exaltar al Señor y agradecerle por redimirnos. Señor, sí, te agradecemos. Te agradecemos por abrir nuestros ojos para ver tan grande salvación, nuestra redención, el plan de redención del cielo que nos ha sacado de ese campo de prisioneros de guerra y del diablo, y nos has liberado y nos has dado cada bendición como hijos e hijas de Dios. Tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo, y celebramos hoy día que somos redimidos, somos redimidos, somos redimidos, 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 redimidos por la sangre del Cordero.
Aleluya por siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Kutele mandeli kushti mandre mahaleme. Bronti kilamambroshetileme. Que Dios se levante, que todos sus enemigos sean esparcidos en el poderoso nombre de Jesús. Kuremendele mehelenese brei. Kitoromambrono moshetilebe. Kindile mahaleme do bronde. Aleluya.